Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este día de fiesta, porque creo que siempre la publicación de un libro es una fiesta para los que somos lectores, para la creación literaria y para la cultura en general. Creo que todos conocéis a Fernando, unos como amigo, otros como músico, como pintor, como escritor, porque Fernando tiene muchas facetas artísticas. Y creo que en su nombre y en el mío propio, pues queremos agradeceros vuestra asistencia, porque es una manera de darle calor y arropar sus sueños. Así que muchísimas gracias a los que estáis aquí. Gracias. Los libros no pueden dejarnos salir intactos de ellos. Han de tocarnos, interrogarnos. Han de desterrar la indiferencia, la ausencia de luz. Han de ser un paisaje nuevo o reconocido según, donde asomarse, como una lluvia que derrama y purifica. Han de ser los ojos que miran e iluminan rincones apagados, esquinas sencillas, tierra de nadie, gente de a pie. Han de hacernos hueco para que nos quedemos a descansar en ellos y podamos abrir puertas, dejar entrar el aire, respirar, sentir. Para el que cuenta historias, narrar no es solo escribir, es una necesidad vital de tejer palabras que llevan entre sus hilos memoria, que llevan consuelo, que respiran para llenar los pulmones unas veces de viento, otras de brisa y dar vida. Encontramos en este libro de Fernando Muñoz Sánchez, bien titulado Cuentos entre la realidad y el sueño, 10 narraciones que se encargan de ir desvistiendo las sombras y las luces del hombre, sus miedos, sus pequeñeces, sus grandezas o sus debilidades, destacando la amistad como estandarte y muchas de ellas enfocadas bajo el prisma de su propia fe. Una fe que le sostiene y que porta como quien lleva vendadas y sanadas antiguas heridas que parecían incurables. Una fe que quienes somos testigos día a día de ella, compartida o no, nos provoca un gran respeto. Estos cuentos resultan un encuentro íntimo entre lo humano y lo divino, envueltos en historias sencillas, en retratos que en ocasiones pueden parecernos familiares y en narraciones que tocan el asfalto del día a día, casi todas desembocando como en un río de esperanza. Por ejemplo, eso lo refleja en en el antepenúltimo cuento titulado El abatido, y esa es una utopía latiendo entre los renglones que ha soñado su autor. Y voy a leer esos párrafos porque creo que refleja muy bien lo que nos quiere contar Fernando. Finalmente se dio cuenta de la causa de su tristeza y melancolía, y era esa, que jamás se había ocupado de nadie que no fuera él mismo, que de tanto mirarse a sí mismo se había creado un feo mundo en el que él era el centro. Pero ahora su vida tenía sentido, lo tenía todo y tenía a su familia, y sobre todo tenía algo más importante, un ideal y un horizonte, algo por lo que luchar, un amor hacia los necesitados que hacía su vida más alegre, más plena y más noble. Había encontrado el sentido de su vida y de la vida. Son palabras de Fernando, de este maravilloso libro de cuentos. Os digo que no es fácil escribir relatos cortos. Se precisa de una gran maestría y de una gran valentía, ¿por qué no? Y ha tenido que transcurrir el tiempo y las modas para que este subgénero literario, tratado de hermano pequeño y desheredado muchas veces de la literatura, se vaya ganando su respeto merecido. Y eso que pasando por todos los periodos y todos los movimientos literarios, ha dejado joyas magníficas en manos de grandes autores,
desde la Edad Media, el Barroco, el Renacimiento, etcétera, pasando hasta los textos modernos, hasta llegar a los textos contemporáneos más recientes, con Cortázar, Kafka, Hemingway, García Márquez. Los cuentos, los relatos, son una manera de atrapar los instantes pasajeros de nuestra propia existencia mortal y convertirlos en árboles de hojas perennes que permitan la eternidad. Creo que es la intención más inmediata de cada historia contada por un escritor en un acto de generosidad compartida, como es el caso de estos cuentos. Enhorabuena, pues, Fernando, por tu valentía, movida sin duda por el deseo de crear y dar a los demás. Esta mañana pensaba, al ver la contraportada del libro y mirar su fecha de nacimiento, que es el 17 de marzo, que él llegó de alguna manera en la antesala de la primavera, como preludio de belleza. Esa belleza nata que él posee, como amigo, como hijo y hermano, y que tanto bien hace, que tanto bien provoca en los demás. En un mundo que a veces se oscurece y se hace frío. Aunque parte de esa belleza visible de buena persona, que todos lo vemos, nada más mirarlo, se debe en gran parte a sus padres, que, como bien dice en la dedicatoria, son los que sostienen. Personas como él, con sus libros en la mano, cargados de palabras, con sus ganas de contar y transmitir vida, son una hoguera que calienta el pecho cuando se está temblando de frío. Así que me atrevo a pediros que os acerquéis a sus páginas, a sus relatos, y descubráis tras ellos, como quien deja caer un velo, el amor que con su más íntima verdad intenta entregarnos. Enhorabuena y gracias, amigo Fernando. Bueno, Olga, mil gracias, madre. Yo primero decir que para mí es un honor tener a Olga como presentadora de mi libro de cuentos, ¿no? Y bueno, hoy estamos poquito públicos, pero yo digo como siempre, yo no miro los que no están, miro los que hay. Y aquí las 15 o 20 personas que hay, pues os lo agradezco de todo corazón. Y nada, lo de menos, os aseguro que en la venta del libro, os aseguro que eso es lo de menos. Lo importante es que el mensaje que quiero transmitir cale un poquito, sencillamente, ¿no? Porque pienso que todos tenemos algo que decir y todos tenemos algo que compartir con los demás. Los medios muchas veces en la escritura, otras veces en la música, otras veces en la poesía. En fin, yo creo que el arte es un efluvio, es un anticipo de la gloria, ¿no? Porque la belleza, el sentido estético, la música, eso es un anticipo de lo que... Sí, gracias, padre. De lo que tendremos, ¿no? Y os quiero leer una cosita que me he preparado. Es muy importante gastar en farolas y en arreglar calles, en recoger basura, en todo lo que las administraciones gastan o invierten el dinero, merece la pena gastarlo. Pero todos estaremos de acuerdo en que hay prioridades. Vivimos en un mundo y una sociedad que entre todos hemos construido y que entre todos mantenemos. Muy contradictoria, por cierto. Por una parte es verdad que hemos ganado en bienestar y comodidad, aunque eso se puede poner un poco en entredicho, porque para pagar nuestro coche tenemos que trabajar a destajo durante varios años. Para pagar el móvil tenemos que invertir mucho tiempo de nuestra vida en ganar el dinero que vale, tiempo que la verdad es que pudiéramos haber invertido en la familia, amigos o en nosotros mismos, en ser felices, que es para lo que venimos aquí a este mundo. Para lo que está claro que no estamos hechos es para seguir el ritmo trepidante y artificial que la sociedad nos impone. Y pasa que hay personas no especialmente débiles,
pues nadie está libre de esto, que no pueden con el ritmo que les impone este sistema económico y social. Sistema basado en la competencia ciega y perversa, en anular al otro para afirmarme yo. Y tantos valores que nos rigen y no nos dejan ser libres. Y estas personas que se descuelgan suelen ser las que caen en la droga, en la enfermedad mental, el alcohol, etc. Estas personas, hermanos nuestros, que en verdad pudiera ser nuestro hijo, nuestro hermano o nosotros mismos, pues no hay quien las ayude. Bueno, sí hay, pero se pueden reducir a muy pocos a la hora de la verdad. El caso es que sé por experiencia que pobre de aquel que se descuelga, que se queda en la cuneta, pues lo van a pisotear como un trapo viejo y sucio en la mitad de la calle. Con esto no quiero decir que las personas seamos malas ni crueles. Lo que quiero decir es que el sistema está enfermo. Es equivocado el rumbo que llevamos. Vamos hacia el abismo. No somos libres. Vivimos engañados y creyendo que somos libres, pero no es cierto. Tan solo vivimos una vida cómoda y adaptada al sistema, pero de libres, de eso nada. Estamos vendidos, estamos manipulados. La libertad tiene un precio. Si dices lo que piensas, a la larga te linchan. Todos hablamos lo que quieren escuchar y lo que están dispuestos a tolerar. Pero no podemos decir lo que pensamos aún en lo cierto porque nos linchan. Y si hablamos de hacer tampoco somos libres. Hay quien deja de hacer un bien por el que dirán. Hay ciertas personas que siendo buenas están injustamente manchadas en su reputación por algún motivo y a ellos no se acerca nadie. Por el que dirán. No vayan a pensar que somos como esa persona, bla, bla, bla. Hipocresía pura y dura. Somos falsos. Y si hablamos de pensar tampoco somos libres, pues nos asusta la verdad, porque sabemos que nos va a comprometer y nos va a sacar de nuestra comodidad, de nuestra zona segura. La libertad tiene un precio y ese precio es la cruz. Cuentos, el libro que hoy presentamos, está inmerso en un espíritu de búsqueda continua de la verdad de las cosas. En una búsqueda ansiosa de la sabiduría que se cobija en el sentido común que todos tenemos asistido por la observación libre de prejuicios, que yo defino como acercamiento de niño. Es un libro que en definitiva agradará a todo el que use el lenguaje del corazón y el espíritu. No es una búsqueda exclusivamente racional, sino más bien intuitiva, que parte de lo más hondo y central del ser humano, de aquel lugar donde convergen lo finito y lo infinito. Es un libro que os agradará leer. Y sin más, agradeceros profundamente vuestra asistencia y aquí me tenéis. Gracias, amigo, por intervenir, porque a veces queremos hablar y por miedo no hablamos. Co- po- po- Me alegro por ti. Pues estos cuentos están basados en vivencias, efectivamente en vivencias mías o vivencias que me pongo en lugar de otro que las pueda vivir. Me explico, en empatía, ¿no? En un poco empatizar con situaciones. Por ejemplo, hay un cuento que habla de una adopción, ¿no? De la adopción de un chiquillo, cómo se siente ese chiquillo, esos padres. Como yo me imagino, ¿no? Que no es la realidad de lo que pasa. Hay otros cuentos de la amistad, otros incluso de... En fin, son historias que nos hacen pensar un poquito, más que pensar, sentir, porque te aseguro, chaval, vamos, mi humilde opinión, que un sentimiento vale por 1000 pensamientos.
Y más vale sentir que pensar muchas veces, ¿no? Y por lo demás, yo os invito a que os acerquéis a mi mundo, que tampoco es tan raro. Y yo creo que algo os podréis enriquecer. Yo soy un poco tímido, ¿no? Muchas veces. En otra etapa de mi vida más tímido todavía. Y la verdad es que no me daba a conocer. Las personas no sabían muy bien qué me pasaba, ¿no? Y que, bueno, pues lo único que tenía era un poquito de depresión y que eso no es muy comprendido por los demás. Si no es comprendido, cuanto menos entendido, porque el entendimiento vuelve a ser racional y la comprensión es de corazón, ¿no? Muchas veces que no entendamos algo no es motivo para que no lo comprendamos, ¿no? Y nos pongamos en lugar de una persona, ¿no? De todas maneras, es verdad que desconfiamos de ciertas cosas que no entendemos. Y yo creo, sinceramente, que la desconfianza en los demás es un... Se puede decir que es una... El que confía en Dios confía en los demás, sinceramente. Porque sabe lo que hay dentro de las personas, ¿no? Y yo creo sinceramente que dentro de toda persona hay un corazón bueno y hay lo más grande, ¿no? El infinito habita en cada ser humano y en cada persona, ¿no? Y eso es lo que hay que sacar de cada uno, ¿no? Eso es lo que debemos procurar, ese, ese portal de Belén que hay en cada ser humano, en el corazón de cada ser humano, y ese niño que late en el centro, es donde tenemos que llegar, ¿no? Porque en toda persona existe. Simplemente. Decía algo. Que no se sabe en qué pozo podemos caer las personas en la vida, no se sabe hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y entonces mi madre dice que yo diga aquí delante qué enfermedad es la que yo he venido padeciendo, ¿no? Que es esquizofrenia, que eso no tiene más importancia, eso es una etiqueta y punto. Pero lo que hay ahí no lo sabe ni Dios, ¿no? Y lo que hay es una persona buena que no entiende lo que le pasa y punto. Si es que, al fin y al cabo, somos un poco originales, hasta la hora de sufrir somos poco originales. Si a todos nos duele la vida en el mismo sitio y... Si es que es verdad, si es que son todas etiquetas. Yo tengo más amigos que están también como yo, afectados por algo. ¿Y quién no está afectado? ¿Hay alguno bueno aquí que levante la mano? Era una familia pobre. Pobre en recursos, pobre en cultura e incluso pobre en amor y armonía dentro del hogar. El padre Felipe León era un antiguo militante de un partido comunista español. Se había criado en la dictadura franquista y su juventud la había pasado militando clandestinamente en el partido, haciendo panfletos y folletines, y participando activamente en todos los actos contra el régimen. Muchas veces lo había cogido la Guardia Civil y le había pegado bofetadas y palizas. Pero nunca habían llegado a más, pues vivían en un pequeño pueblo, donde todos se conocían y siempre lo salvaba la cara de su madre, viuda, y que se presentaba en el cuartel con lágrimas en los ojos pidiendo clemencia para su hijo. En la transición española participó Felipe en casi todas las manifestaciones. Se veía en el deber de luchar por una España libre y por los derechos de los trabajadores, tradicionalmente oprimidos por los ricos, señoritos y potentados, que en todos los pueblos dominaban. Este era el mundo de Felipe León. Sus glorias eran las veces que lo había cogido la guardia. Felipe tenía varios adjetivos con los que solía nombrar a los guardias civiles, a los ricos y en general a todo el que no pensara como él. Cornúos, hijos de puta, cabrones y cosas por el estilo. Después de la transición pudo dedicarse con más tranquilidad a hacer política con su partido, a ponerle todo tipo de falta a la joven democracia española. Decía, son los mismos perros con distintos collares. Las cosas no han cambiado, unos tirando del yugo y otros arreando. Algún día le daremos la vuelta a la tortilla. Eran todo frases hechas que repetía a menudo. Se casó con Carmen cuando ambos pasaban de los 25 y tuvieron 6 hijos. Carmen era una mujer muy buena y sencilla. Toda la paciencia de la que era capaz, con la misma que había soportado palizas por parte de éste,
además de todo tipo de insultos y humillaciones. Carmen era una mujer que no estaba interesada por la política, pero quería a su marido, y en el fondo lo admiraba. Decía, es muy trabajador y en el fondo es bueno, aunque tenga su genio. Sus 6 hijos, 3 hembras y 3 varones, no habían sido bautizados, ya que Felipe, odiaba a la iglesia y a los curas, y se cagaba en Dios antes de que te dieras cuenta. Tampoco habían hecho la comunión, ninguno había llegado muy lejos en los estudios, aunque parezca mentira. Las hijas habían salido a la madre y los hijos al padre. Uno de sus hijos, el mayor, había mostrado desde pequeño gusto por la música. Era un chaval con mucha personalidad, le gustaba el rock, y ya desde pequeño su padre le había comprado su guitarra eléctrica. Era el preferido de su padre. Hasta se llamaba como el Felipe. No se llevaban bien, pues eran dos personalidades muy fuertes que chocaban de continuo, pero se admiraban y respetaban mutuamente. El hijo pequeño era el protegido de su padre, aunque el preferido fuera Felipe. Aquel le ayudaba a su padre en todo, pues tenía un pequeño trozo de tierra que trabajaba la familia. Este hijo pequeño se había criado mimado y a la vez viendo las palizas que su padre le daba a su otro hermano, no a Felipe, sino el que estaba entre Felipe y él. Este hermano era muy tímido, noble e introvertido. A decir verdad, era el que mejor corazón tenía, pues en esto sí se parecía a su madre. Era este al que más quería Carmen, pues las madres se suelen poner de parte del más débil. Felipe León, hijo, era, como hemos dicho, un joven fuerte, de fuerte personalidad. Desde pequeño ya mostraba las mismas ideas que su padre, el mismo odio por la iglesia y la derecha política, y parecía que era el que iba a tomar el testigo de su padre en la noble causa en la que su padre profesaba. Su gusto por la música lo convertía en una persona interesante. En verdad era un artista, un virtuoso de la guitarra, y las canciones que componía solían ser de protesta social. Cuando fue algo mayor, era admirado por mucha gente de la comarca. Era una familia que había sufrido mucho y Felipe tenía ese recelo y reverdía por la autoridad paterna y materna. De adolescente dejó los estudios e ingresó en una escuela de música. Su padre se lo pagaba todo y alardeaba de hijo con los amigos. Era también un muchacho algo retraído y extraño, pero tenía carisma y madera de líder. Entre sus amigos era el cabecilla. Sus amigos solían ser chavales de sus mismas ideas, de izquierda radical, como él mismo le gustaba llamarse, radical. Pero más inocentes que él, por los que Felipe los llevaba por donde quería. Era un chaval, Felipe, al que adornaban muchos carismas. Además de su destreza musical, pues tenía don de palabra, de tal suerte que convencía al primero que se cruzara por su camino. Tenía las ideas muy claras, demasiado claras para un chaval tan joven. Tenía una autoestima elevada y mucha seguridad en sí mismo. Sus ideas eran básicamente las de su padre, pero él lo negaba. Él se enfrentaba a su padre, además de al poder establecido, y no soportaba que nadie le dijera lo que tenía que hacer. Estudiaba la guitarra con diligencia, pero no consentía el trabajar. Prefería estar sin dinero antes que trabajar en el negocio familiar, cosa que hacían sus dos hermanos. O antes que trabajar para algún cornudo. Pero vamos a hacer un poco de psicólogos. Lo que había detrás de la fuerte personalidad de Felipe, hijo, era una pregunta. ¿Por qué? Esa pregunta no iba dirigida a otro que a su padre. ¿Por qué no me han dado cariño de pequeño? ¿Por qué le han dado palizas a mi madre y a mi hermano? ¿Por qué no somos una familia como todas, donde reina la paz, el amor y la armonía? Detrás de la rebeldía de este muchacho había miedo y angustia vitales. Existía una lucha por no querer parecerse a su padre y un esfuerzo frustrado por comprenderlo. Muchos besos que nunca le habían dado y que él tampoco se atrevió a dar. En verdad este muchacho tuvo que hacerse fuerte para sobrevivir y no volverse loco. Tuvo que hacerse insensible. Decía, de mayor, que la vida era una mierda, y en verdad para él y su familia lo había sido. Su padre lo elogiaba por su arte, pero él hubiera necesitado más bien un beso, una mirada de cariño, muestras de cercanía,
ver amor a su alrededor, pero lo que hubo a su alrededor durante toda su infancia no fue amor, sino odio. Odio por los cornudos, por su madre, por su hermano, incluso hacia él mismo. Solo había una persona en el mundo que tímidamente y a medias le daba algo de cariño que necesitaba, Carmen. Su madre tenía bastante con trabajar, torear a su marido y llevar el peso de la casa. Ella misma era una persona herida, desengañada y cansada, pero era buena e intentaba ser una madre normal en la medida de lo posible. Desde joven Felipe compensaba esa falta de cariño en su infancia con ese aire de superioridad y esa falsa seguridad en sí mismo. Todo su afán era despertar admiración en los demás, cosa que conseguía, y se sentía bien cuando los demás bailaban a su aire y a su antojo. Tenía otra virtud que era la sinceridad. No le gustaba la hipocresía, y decía lo que pensaba y lo que sentía. Si él decía a alguien eres buena gente, esa persona podía estar segura que le caía bien. Lo malo es que al contrario pasaba lo mismo. Felipe tenía amigos, pero sobre todo dos, que eran sus amigos más íntimos, Juan y José. Juan era de ideas parecidas a las de Felipe, pero menos radicales, como él mismo le reprochaba. Juan amaba los ideales comunistas de igualdad, solidaridad, etc. Pero no sentía ese odio que Felipe hacía a los que no pensaban como él. Era un chico de buena familia, se había criado bien y no era tan rebelde como Felipe, aunque se dejaba llevar por este. José era un chico tímido y asustadizo, pero muy inteligente. Contaba con un extraño sentido del humor y Felipe y Juan lo querían mucho y lo respetaban. Los tres amigos vestían muy parecidos, con letras oscuras y ostentaban leyendas de grupos de rock y alusiones políticas. Ellos se consideraban hippies y más que comunistas les gustaba llamarse anarquistas. Soñaban con esa sociedad utópica donde no hubiera estado ni autoridad, donde existiéramos libres, donde no existiera ni dinero ni poder. En fin, esos ideales de los 60 de los que ellos eran herederos. Se podría pensar que lo que unía a estos chicos eran sus ideales, pero no era así. Lo que en verdad los unía era la música. Juan tocaba el bajo y José la batería. Habían formado un grupo de rock. El líder del grupo y vocalista, como no, era Felipe, aunque Juan también también componía. Disculpadme, queda un poquito, pero no... Se llevaban como hermanos y viajaban por todos los pueblos de la comarca, unas veces para tocar ellos, otras para ver algún concierto de otro grupo. Los tres fumaban hachís, aunque al que más le gustaba era Juan. Felipe y José mostraban más gusto por el alcohol. Lo cierto y verdad es que los tres coqueteaban con las drogas. Juan y José contaban con varios años menos que Felipe. Este era como su hermano mayor, además de su líder, y al que respetaban y admiraban profundamente, cosa que Felipe necesitaba. La causa principal de dicha admiración era el éxito de Felipe con las chicas. Era un muchacho bien parecido y con carisma y las traía todas loquitas. Felipe llevaba el pelo largo y sus amigos bromeaban diciéndole «Te pasa como a Sansón, tu fuerza está en el pelo». En verdad ellos sentían el mismo gusto que Felipe por la música. Para ellos, las ideas políticas eran algo secundario. Tenían su sentido de la justicia, pero no creían que ellos fueran a cambiar el mundo. Felipe sí. Los tres amigos compartían el ateísmo, se burlaban de la iglesia, de los curas y de todo lo que fuera el que fuera creyente. Ellos decían que la fe era cosa de vieja y de gente sin inteligencia ni cultura. Pero pasaba que Felipe se iba haciendo cada vez más intransigente. Tenía quejas y conflictos prácticamente con todo el mundo. Tenía la máxima de no ser hipócrita, de no fingir, y como todos le caían mal, a uno los privaba de su sonrisa, a otros de su amabilidad y a otros de su saludo. Su madre se daba cuenta de que su hijo no era normal, pero con lo que tenía en casa no le extrañaba. Ha salido a su padre, decía con fingido orgullo y verdadera pena. Un día fueron Juan y José a hablar con Carmen. Le dijeron que Felipe estaba muy raro, que ya no se llevaba bien ni siquiera con ellos, que venía abusando del hachís, del alcohol y que coqueteaba con otras drogas. Se preocupó y se asustó, pero la verdad es que ella sentía impotencia ante tal situación.
que por otra parte siempre había temido. Vosotros podéis hacer más que yo, le dijo a los amigos de su hijo. Pero resulta que Felipe no aceptaba consejos. Cuando alguien le decía algo, él contestaba: no te metas en mi vida. En una ocasión estaban los tres fumando porros y bebiendo alcohol en un parque del pueblo. Tenían la motocicleta allí y llegó la policía municipal. Les dijeron amablemente que sacaran las motocicletas del parque, que no podían estar por ser zona peatonal. Juan y José cogieron sus motocicletas con la cabeza agachada y sorprendidos de que no los hubieran multado. Pero Felipe no se movió. «¿Y tú no la sacas?», le dijo un policía. «Quiero una explicación», contestó Felipe con odio y con soberbia. «Pues que aquí no pueden estar porque está prohibido», respondió el policía perdiendo un poco la paciencia. Felipe no se movió y el policía fue a coger la porra para obligar a Felipe. Estuvo a punto de pegarle de no ser por Juan, que me dio y apaciguó la cosa, suplicándole al policía y cogiendo la moto de Felipe para sacarla del parque. Extrañamente la policía se fue y no denunció a ninguno de los tres. Cuando al rato estuvieron solos los tres amigos, Felipe dijo: «Estos se creen que estamos en los tiempos de Franco». En realidad el que se lo creía era él. Su madre seguía preocupada y sus amigos también. Cada vez estaban más extraños e intratables. Felipe no era un ser muy gordo, pero su delgadez era ya escandalosa. Se lavaba poco y el éxito que tenía con las chicas y la admiración que despertaba en todo su talento pasó a ser fracaso, indiferencia y recelo. Cierto día estaban los tres amigos en un bar tomando una copa, estaban hablando de sus cosas, comentando sobre esta o aquella chica, cuando Felipe sorprendió a sus amigos con un comentario: «Tío, tengo un bulto en los huevos». Juan, que era el que estaba conversando con él en esos momentos, le dijo: «¿Qué dices? ¿Y así de tranquilo lo dices?». «Pues claro, si me tengo que morir me alegraría de dejar esta puta vida», dijo Felipe haciéndose duro. «No digas tonterías», dijo Juan. «¿Y no has ido al médico? A esos matasanos ni pienso ir». Juan lo dejó estar y lo habló con José a solas. Los dos amigos se quedaron preocupados e intentaron en vano convencer a Felipe para que fuera al médico. Al día siguiente fueron de nuevo los dos amigos a hablar con Carmen. Esta se preocupó, aunque su comentario fue: «A lo mejor es un bulto de grasa». «Sí», dijo José, «pero tiene que ir al médico para quedarse tranquilo». Cuando Carmen tuvo oportunidad de hablar con su hijo, le insistió para que fuera al médico, pero él le contestó lo mismo que a sus amigos: «No quiero ir a esos hijos de puta, todos los médicos son iguales». Aunque Felipe contestara así, estaba en verdad bastante preocupado y asustado. Y por más que decía que la vida era una mierda, no se quería morir. Su madre aprovechaba cualquier ocasión para decirle que fuera al médico. Sus amigos se le ofrecieron para ir con él. Tras unos días de muchos quebraderos de cabeza, Felipe accedió. Aunque sus amigos se habían ofrecido a ir con él, no hizo falta. Él solito sacó el número para el médico de cabecera y acudió a su cita. Iba asustado y aunque el médico le quitó importancia de palabra, lo mandó con volante urgente a la capital para que le hicieran pruebas en el hospital. Ya queda un tercio o algo menos del cuento, ¿eh? Al día siguiente fue a la capital y esta vez sí, Carmen fue con él. Cuando entró en el hospital se sobrecogió porque vio a un hombre con la cabeza normal y cuyo cuerpo deforme no medía más de 50 centímetros. Este hombre estaba vendiendo cupones y lo primero que les dijo a Carmen y a Felipe al verlo fue: «¿Un cuponcito para el viernes?». A lo que Carmen contestó amablemente: «No, gracias, no jugamos». El olor a medicamento traspasó a Felipe. Hasta el tuétano le llegó ese ambiente cargado y enrarecido, casi a difunto, que hay en los hospitales. Se pararon en información y Carmen enseñó el volante, y a lo que un señor que no tendría su mejor día contestó: «Planta cuarta». Sin una mirada, sin una sonrisa. Felipe pensó para sus adentros: «Es un cornudo, seguro que facha». Subieron donde les había indicado el cornudo. Era una gran sala donde estaban más personas esperando. Carmen preguntó y le dijeron que tenía que esperar a que saliera la enfermera y le entregara el volante. Carmen comentó a la señora, a la que preguntaron, que venían con un volante urgente, con la esperanza de que fueran atendidos antes. Pero la señora contestó que con volante urgente venían todos, sin hacer más comentarios.
Se sentaron madre e hijo en la sala de espera y no tardó mucho la enfermera en salir. Era una mujer mayor a la que Carmen abordó volante en mano. Lo miró con desgana y les dijo que esperaran a ser nombrados. Pasaron casi 2 horas esperando. Había alguna revista para leer, pero Felipe no quiso coger ninguna. Eso era cosa de ignorantes para él. Carmen sí estaba leyendo una cuando la enfermera nombró Felipe León. Pegaron un salto como si les quemara el asiento y ambos, madre e hijo, entraron en la consulta. Había allí muchos aparatos, una mesa grande con un crucifijo que Felipe miró de reojo. Al instante salió el médico de un cuarto contiguo. Era un hombre joven de unos 40 años, alto, que les dedicó a ambos una amplia sonrisa mientras decía buenos días. Le dijo algo a la enfermera que entrando en el cuarto contiguo los dejó solos. Miró el volante con interés y mirando a Felipe dijo ven conmigo. Lo llevó a una sala que parecía un quirófano y le pidió a Felipe que se desnudara. Este, como un corderito, hizo lo que el médico le indicó, aunque no sabía exactamente lo que iba a hacerle. El médico se acercó con un aparato parecido a una jeringa y dijo va a doler un poco. ¿Pero qué me va a hacer?, preguntó Felipe entre el aire y la resignación. Tenemos que extraer una pequeña muestra del bultito para analizarla. Felipe se dejó hacer y en 5 minutos todo había acabado. Cuando estaba en la mesa del médico, este se dirigió a Carmen para explicarle que tenían que analizar la muestra y que ya se les avisaría. Felipe le preguntó al médico, ¿me voy a morir? ¿Tengo cáncer? El médico contestó que no sabían todavía si era cáncer o no, pero que el caso afirmativo no tendría por qué morir, que la mayoría de los casos se conseguía restablecer la salud. De vuelta al pueblo cogieron el autobús y Felipe, rendido por el cansancio, pasó el trayecto durmiendo. Mas no Carmen, que si bien a su hijo siempre sonreía, en el fondo estaba preocupada y asustada y se temía lo peor. Cuando llegaron esa tarde al pueblo, Felipe se echó un rato a dormir la siesta y Carmen se dedicó a sus labores. Al rato llamaron a la puerta, eran Juan y José, que habían venido a interesarse por Felipe. Carmen les dijo que estaba durmiendo, pero que lo despertaran, pues no iba a poder dormir por la noche. Así lo hicieron y entró Juan al cuarto a despertarlo, mientras Carmen preparó un poco de café para su hijo y sus amigos. Cuando hubieron tomado el café, Juan propuso a sus 2 amigos ir al bar habitual a tomar algo, o como decían ellos, a ver a las niñas. Pero Felipe propuso, o casi ordenó, que mejor ensayaran un rato, pues estaba montando un tema nuevo que todavía no había encarrilado. Así lo hicieron y fueron a la sala de ensayo. José estaba muy entusiasmado con la música, pero Juan estaba más preocupado de distraer a Felipe para que no pensara. Cuando llegó la noche, los 3 amigos fueron al bar y en ningún momento hablaron de lo que le había dicho el médico. Carmen ya les había contado y querían distraer a Felipe. Estuvieron allí hasta las 11:30 y después cada uno marchó a su casa. Era una noche de lluvia. De vuelta a casa, Felipe no abrió el paraguas, pues prefirió mojarse y sentir el frío y la humedad que le proporcionaba el líquido elemento. Necesitaba reflexionar. Pensaba acerca de su bultito y aunque intentaba animarse diciendo que a lo mejor no era malo, en realidad estaba asustado, como un animalillo acorralado. Qué grandes y superfluas eran sus ideas ante la posibilidad de la muerte. Él creía en la naturaleza y se decía, esta vez le había jugado una mala pasada. Se decía, ¿y esto en la vida nace, sufres y mueres? Y Felipe lloró. Era un muchacho que había sufrido mucho en su niñez y adolescencia, pero ahora, ante la posibilidad de la muerte, lo habría dado todo por estar como antes. La vida no tenía sentido y él tenía razón, era una mierda. En estas elucubraciones llegó a su casa y se acostó. Mañana sería otro día y quién sabe, a lo mejor el bultito no era malo. A la mañana siguiente se despertó muy tarde, casi a mediodía, y tenía mal cuerpo. Al principio se preocupó porque temía que el bultito le estuviera dando la lata. Pero Carmen acertó en sus palabras. Eso es la preocupación, Felipe, come algo. Felipe, come algo. Pero Felipe no tenía ganas de comer. Cogió su guitarra, pero tampoco logró concentrarse mucho. Intentó escribir un tema, pero su situación le llevó a escribir algo muy triste y terrible. Cuando la tuvo terminada, la rompió. Entonces hizo un esfuerzo y se llevó algo al estómago con la esperanza de que se le pasara el malestar. Pero conforme fue pasando el día, se sintió peor. Felipe, preocupado por la vida y por la muerte, estaba viviendo lo peor que existe, la incertidumbre. Se sentía solo en el mundo ante su problema. No tardaría mucho, en caso de seguir así, de caer con depresión. No podía más. Pasó el día de la guitarra en la televisión, haciendo por comer y tomándose todas las pastillas que le daba su madre.
Antes era enemigo de los medicamentos, pero cuando uno está mal, se siente enfermo, empieza a tener fe incluso los médicos. A la tarde llegaron sus amigos, pero él les dijo que no tenía ganas de salir. Se quedaría viendo la televisión. Y así lo hizo. Se quedó mirando la televisión con la mirada perdida, pensando en otra cosa mientras cenaba. A esto de las 12 se quedó durmiendo y su madre lo acompañó hasta la cama, donde cayó como un bebé. Al día siguiente se levantó Felipe bastante tarde. Se sentía mejor y le dijo a su madre que le preparara un vaso de leche con pan tostado. Su madre obedeció como si fuera una orden y mientras calentaba la leche le decía a Felipe: Felipe, han llamado del hospital. ¿Y qué han dicho?, preguntó Felipe expectante. Que te tienen que operar. Felipe se quedó absorto, pues había comprendido lo que aquello quería decir, que tenía cáncer. El mundo se le vino encima y sintió como un puñal le atravesaba su corazón. Pensaba que era joven para morir, que aún no se había casado, y él, más por inercia de la vida que por reflexión, pensaba formar una familia cuando encontrara a la mujer adecuada. Con sus mismas ideas y principios, Carmen prosiguió: mañana nos tenemos que levantar temprano porque tienes que ingresar. Yo me voy contigo, le estoy haciendo comida a papá y a los hermanos. Felipe la escuchó sin decir nada. Siempre había hecho lo mismo. Solía echar la culpa a todo lo que le pasaba a los demás. A su padre, a la sociedad, al gobierno o a los cornudos. ¿Pero a quién echar la culpa de esto? No podía echar la culpa a nadie, puesto que era una enfermedad que no se contagia. Tampoco había un Dios en los cielos al que culpar. Y él, por supuesto, no tenía culpa de nada. De pronto reaccionó, abrió mucho los ojos y dio un puñetazo en la mesa mientras pensaba: voy a vivir, tengo que luchar, me voy a curar. Entonces se levantó. Su madre le preguntó que dónde iba. Él simplemente le dijo que estaba bien. Sorprendió a su madre la entereza de su hijo y desde este momento Carmen también lo admiró. No ya por la guitarra y la música, sino por su madurez y porque se dio cuenta de que algo había cambiado en su hijo para bien. A la mañana siguiente ingresó en el hospital y su madre lo acompañaba. Su padre, la noche anterior, le habló con cariño por primera vez en su vida. Le dijo: Felipe, tienes que curarte, somos muchos los que te queremos. Felipe se emocionó por dentro, pero no demostró nada ante su padre. Por la noche Felipe, el insensible, el maduro, el revolucionario, lloró. Ya en el hospital le hicieron más pruebas a las que Felipe se entregó sin rechistar. Quería confiar en los médicos, pero en el fondo tenía miedo, no a la enfermedad, sino que para dentro pensaba: estos fascistas seguro que me dejan morir cuando vean que soy de izquierda. A Carmen le advirtieron que el cáncer era grande, que estaba muy extendido, y que Felipe no podía tener hijos en su vida, pero que había posibilidades y medios para salvarle la vida. Carmen escuchó con pesadumbre y todo lo guardaba en su corazón. No hacía comentarios ni preguntas. Con los años esta mujer había acostumbrado a sufrir en silencio y nada contó a Felipe de lo que habló con el médico. Llegó el día de la operación y Carmen, antes de que su hijo entrara en el quirófano, le dio uno de los pocos besos que le había dado en su vida. Este beso de su madre lo animó. Estando en el quirófano, el médico habló con Felipe y le dijo que él lo iba a operar. Que estuviera tranquilo, que la operación en sí no era dolorosa, y animándolo le dijo que lo iba a pasar peor después. A los pocos minutos le pusieron la anestesia y quedó profundamente dormido. Fuera, en la sala de espera, estaba Carmen y su marido. El matrimonio nunca había sido normal, no existieron muestras de amor y cariño. Nunca hubo respeto por parte de él y allí estaban los dos cogidos de la mano. Carmen con lágrimas en los ojos y su marido dándole consuelo. Hablaban de cosas sin importancia, de sus otros hijos e hijas, todo para distraer la atención hasta que llegara el médico, que les había advertido que la operación iba a ser larga. Pasaron varias horas y cuando salió el médico ambos se levantaron como un resorte para preguntarle cómo había ido la operación. Este les dijo que bien, que ya había pasado todo, aunque hubo alguna complicación, que gracias a Dios había logrado solventar. Perdón. ¿Qué complicación? ¿Está bien mi hijo?, preguntó Carmen asustada. Sí, su hijo está bien, respondió el médico. La complicación ha sido que se vino abajo en pulsaciones y presión arterial, pero hoy en día contamos por medios para solucionar estos problemas. En efecto, el médico no quiso contarle a sus padres toda la verdad, puesto que ya había pasado el peligro. En verdad, Felipe había estado clínicamente muerto. Pero lo consiguieron reanimar. Ahora Felipe estaba despierto y sus padres entraron a verlo.
Carmen y Felipe León se acercaron a su hijo, que tenía la mirada como perdida y no la levantaba. Un enfermero les dijo que era normal tras la anestesia. Carmen puso su frente en la cara de su hijo y pudo captar su atención. ¿Qué, Felipito? ¿Cómo estás? Estoy regular, mamá, dijo su hijo con mucha paz, pero bien. A su madre le respondió que la llamara mamá, pues no estaba acostumbrada a que su hijo le hablara con ternura. He visto a Jesús, dijo Felipe esbozando una leve sonrisa. ¿A qué Jesús?, preguntó Carmen sin saber a qué se refería. Al Nazareno. Dios existe, mamá, estaba equivocado. Carmen no echó mucha cuenta a lo que decía Felipe, pues pensaba que era producto de la anestesia y de que estaba delirando. Su padre le dijo a Carmen que eso eran tonterías, que quizás se había vuelto loco. Le dijeron que descansara y que durmiera, que ellos estarían a su lado y no habrían de preocuparse por nada. En verdad, lo que le había pasado a Felipe es que había tenido una experiencia cercana a la muerte. Él no había visto el típico túnel con la gloria al final, sino que había visto al Salvador. La experiencia, según contó, es que se había visto subiendo una alta montaña y que en la cima había una ermita. Cuando logró subir, entró en la ermita y allí estaba el crucificado, que le dijo: sanarás y predicarás mi doctrina. Todo esto se supo al tiempo, pues Felipe no contó nada en profundidad, y al principio era reacio a hablar del tema. Lo empezaron a tratar con la quimio y con antipsicóticos, pues los médicos pensaban que sus visiones habían sido psicóticas. La que más notó el cambio en la personalidad de Felipe fue su madre. Poco a poco se fue haciendo más sociable. Solía ir a misa todos los días y hacía obras de misericordia. Visitaba enfermos, daba limosna, ayudaba a todos, incluso cuando hubo terminado sus tratamientos empezó a trabajar, cosa que nunca antes había hecho. Hemos de decir que siguió siendo amigo de Juan y José, pero que ahora los radicales eran estos, y no Felipe. Se acostumbró a dar gracias a Dios por todo y pedir perdón por sus ahora escasos pecados. Al poco tiempo era una persona distinta, normal. Comprendió que siempre había estado enfermo, con una enfermedad moral y psicológica, que se llama fanatismo. Ahora seguía siendo de izquierdas, pero como él mismo decía, más moderado. Y aquí termina. Pues agradeceros sinceramente que estéis aquí. Si alguno quiere el libro, pues aquí está a 5 eurillos.